Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro primer webinar del año 2026. Pues antes desearles que hayan pasado unas felices fiestas al lado de su familia y esperando que este año pues sea mucho mejor que el año anterior. Les agradecemos a todos ustedes por su tiempo, por la paciencia que nos han tenido, por todo el trabajo que han hecho junto con nosotros para poder llevar a cabo estas sesiones de webinars, así como los cursos que hemos tenido en línea y el congreso. Entonces, queremos agradecerles mucho. De igual manera, queremos hacerles la invitación para que puedan ponerse al corriente con sus anualidades y que puedan invitar a sus compañeros a integrarse a las filas de esta asociación también para que nos puedan apoyar, haciéndola crecer cada vez más. Hemos estado trabajando con la finalidad de darles una educación médica continua de excelente calidad académica y hemos estado buscando a los mejores exponentes en las diferentes áreas que hemos estado presentando con la finalidad de que podamos llevarnos algo a nuestros consultorios, a nuestras unidades hospitalarias para dar una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, sin más, pues vamos a presentar nuestro primer webinar de este año. En esta ocasión, pues tenemos la oportunidad de trabajar de la mano del doctor Gerardo Montes Amaya y pues yo le voy a dar una pequeña introducción a lo que es la sonografía o la ecografía en urgencias pediátricas y el doctor va a presentar sus casos clínicos que él ha tenido durante este tiempo que ha estado trabajando con la ecografía en las urgencias pediátricas. Entonces le voy a dar el tiempo al doctor para que me presente y empiezo yo con la introducción a lo que es la ecografía. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, saludarlos a todos. Igual desearles que hayan pasado un excelente año. Agradecer por estos 2 años previos en la gestión que tuvimos durante mi presidencia bueno, seguirlos invitando a que se sumen a a nuestro equipo de trabajo. Realmente esta asociación es más como una familia de todas aquellas personas que nos gusta o que nos apasiona las urgencias pediátricas. Me voy a permitir presentar a nuestro actual presidente de la asociación, un excelente médico, además de mejor amigo, una persona prácticamente de mi familia, el doctor Eulogio Muñoz Miranda. El doctor Eulogio Muñoz Miranda es médico egresado como médico general de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez Palacio. Él es pediatra egresado por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua del Hospital General Salvador Subirán. Asimismo, actualmente es el presidente de la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Cuenta con un diplomado en ecografía pediátrica, un diplomado en oftalmología pediátrica, así también como un diplomado en psiquiatría. Actualmente es miembro de los grupos de trabajo de ecografía de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica y de la ANUED, nuestra asociación, y además es colaborador de las guías del manejo del asma MIA 2.0 que recientemente el año pasado se publicaron. Doctor Muñoz, pues un gran médico, un mejor amigo y pues un honor poderte presentar, doctor. Por favor, compartirnos tu plática. Perfecto, pues muchas gracias al doctor Gerardo y bienvenido nuevamente, ya lo tenemos aquí con nosotros, va a estar trabajando, así que lo vamos a poner a trabajar bastante este tiempo, para que nos esté ayudando con todo lo que tenemos pendiente en la asociación. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer webinar, en donde vamos a hablar acerca de lo que son las aplicaciones de la sonografía en las urgencias pediátricas. Como todos nosotros sabemos, la sonografía o la ecografía en urgencias pediátricas, también conocida como POCUS, que es el Point of Care Ultrasound o el ultrasonido en el sitio de atención, pues ha revolucionado el enfoque diagnóstico en los servicios de urgencias y en los cuidados críticos infantiles. Esto nos ha permitido tener una mejor visualización de las patologías, poder hacer mejores diagnósticos
temprano tiempo y nos ha permitido dar un mejor manejo a nuestros pacientes. Su uso pues va a permitir evaluaciones rápidas, tanto precisas y libres de radiación ionizante, lo cual es fundamental en los pacientes pediátricos. Hay que recordar que entre menos radiación le metamos a un paciente pediátrico va a ser mucho mejor. Aparte de que en algunos países ya viene siendo una cuestión de problemas legales para los médicos el uso de la radiación en los pacientes pediátricos. Entonces nosotros queremos evitar llegar a ese punto en nuestro país y evitar estar tomando tantas radiografías cuando podemos utilizar un método que aparte de que es inocuo, que no nos da problemas en el aspecto de que no metemos radiación y lo podemos repetir las veces que nosotros lo necesitamos. Esta revista de pediatría nos muestra este artículo, ¿no? Que habla acerca de lo que es la utilidad de la ultrasonografía en la atención de las urgencias pediátricas y pues prácticamente nos dice que es ya necesario el que todos nosotros tengamos un equipo de ultrasonido en nuestros servicios de urgencias pediátricas para dar una atención mejor y más adecuada a nuestros pacientes. Claro que existen ciertas circunstancias que nosotros vamos a tener como limitaciones en lo que es las técnicas tradicionales del examen físico. Una de ellas y la principal, pues es que tenemos una visión limitada. La visibilidad, claro que sabemos que la exploración física es importantísima para nuestros pacientes y por eso el ultrasonido ha acuñado como el quinto pilar de la exploración física. A simple vista nosotros solo podemos observar características a nivel de lo que es la superficie, pero nos falta visualizar lo que son estructuras y procesos internos. Depende mucho de los sentidos. La auscultación, la percusión, van a depender de la audición y la interpretación del médico, que en muchas ocasiones son subjetivas. La palpación manual también tiene una capacidad limitada para poder detectar anomalías profundas o anomalías sutiles dentro del cuerpo humano. Y algo muy importante, que también esta desventaja, hay que recordar, la tiene el ultrasonido, es que es dependiente del operador. Las técnicas del examen tradicionales requieren una importante formación y experiencia para realizarlas con precisión. Y como les decía, la insonación o el ultrasonido es el quinto pilar de la exploración física, que también pues tiene esta desventaja, que es dependiente del operador, pero tenemos la facilidad de poder tener cursos diplomados que nos hacen ser más acuciosos y poder tener una mejor interpretación de lo que nosotros estamos visualizando en las urgencias pediátricas. Aquí podemos ver en esta tabla las diferentes patologías que encontramos en los pacientes pediátricos, ¿no? Derrame pleural, edema pulmonar, neumonía, elevación de la presión del ventrículo izquierdo, la reducción de la fracción de eyección, la falla cardíaca congestiva, ascitis y algunas otras más, en donde vemos la sensibilidad y la especificidad que tiene solamente el examen físico. Sin embargo, si nosotros le agregamos el ultrasonido, tanto la sensibilidad como la especificidad en todas se incrementa. Entonces, por eso la importancia de que ya nosotros aprendamos el uso del ecógrafo en nuestras unidades hospitalarias. Aquí, por ejemplo, estos artículos nos hablan de la revisión que se hizo de los consensos, cómo fue que llegaron a darnos las recomendaciones en donde nos dicen que sí es importante el uso de ultrasonido, ¿no? Aquí se reunieron las terapias intensivas de cuidados críticos neonatales y pediátricos. 19 asociaciones participaron en la elaboración de las guías, estuvieron discutiendo los métodos y nos dieron la oportunidad de tener en la primera ronda 22 recomendaciones, fuertes recomendaciones de la utilización del ecógrafo y posteriormente en la segunda ronda 17 recomendaciones más de la utilización del ecógrafo. Solamente nos dieron dos que no son como tal tan recomendadas, pero vemos lo que es la benevolencia del ecógrafo en el área de urgencias, tanto para la exploración
para ayudarnos en nuestros diagnósticos y guiar o cambiar incluso la terapéutica que nosotros estamos dándole a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los tipos de sondas que nosotros utilizamos generalmente en la ecografía pediátrica? Bueno, pues utilizamos mucho lo que es el transductor lineal, que nos sirve mucho para lo que son los estudios vasculares, para la pleura, para la piel, tejidos blandos, para los ojos, y esto nos incrementa la capacidad de diagnóstico y de mejoras en un 50%. El sectorial, que lo utilizamos mucho para cardíaco, tórax y monitoreo neurológico, que nos incrementa en un 20%, y el convexo, que lo utilizamos para abdomen, tórax y también para monitoreo neurológico, nos incrementa hasta un 30% nuestra asertividad. Hay que recordar pues que tenemos una escala de grises que según el tejido evaluado nos va a decir qué es lo que estamos evaluando. Recordamos que lo anecoico pues es líquido, se va a ver oscuro completamente, lo hipoecoico se va a ver gris, que generalmente es grasa. Lo ecoico, que es similar a lo que estamos viendo en el ultrasonido, van a ser los órganos y el músculo, y lo hiperecoico va a ser tanto el aire como el hueso. Entonces, en base a eso, pues vamos a poder hablar de la nomenclatura de las diferentes visualizaciones que vamos a tener en el ultrasonido. Hablando un poquito acerca de los diferentes protocolos, pues sabemos que existe el IFAS pediátrico. Es una evaluación rápida para trauma cerrado o penetrante, que la finalidad de este protocolo es buscar líquido libre en el abdomen, en el emitor, en el tórax, buscando hemotórax, neumotórax o derrame pericárdico. Estas son las ventanas que nosotros vamos a visualizar, que es el cuadrante superior derecho, en donde vamos a visualizar pulmón, diafragma, el hígado, el riñón, y vamos a poder evaluar el espacio de Morrison. Del lado izquierdo, pues lo que cambia pues es nada más el vaso, ¿no? A nivel subsifoideo vamos a poder visualizar a través del hígado las cavidades cardíacas, y en lo que es la pelvis vamos a poder visualizar lo que es la vejiga para buscar líquido libre en todas estas áreas. Lo que es la ecocardiografía o el focus, que es el ultrasonido enfocado en el área cardíaca, nos va a permitir también visualizar la actividad del corazón, cómo se está contrayendo ese corazón, cómo está funcionando, y de igual manera nos va a permitir detectar si hay derrames o tamponamiento pericárdico que esté condicionando gravedad al paciente, o nos va a ayudar también para determinar de modo indirecto la estimación de volumen. Existen 5 ventanas cardíacas que vamos a visualizar en el paciente que vamos a hacer el focus, que sería la ventana paraesternal largo, el paraesternal corto, el apical, el subsifoideo, y dentro del subsifoideo, al hacer un cambio, vamos a poder visualizar lo que es la vena cava inferior. Cuando nosotros estamos buscando un derrame pericárdico con o sin taponamiento, pues vamos a evaluar la presencia o ausencia de líquido en el eje largo o en el eje corto paraesternal. Como podemos observar en la imagen, tenemos un paraesternal eje corto en el cual estamos viendo un derrame pericárdico, pero ojo, también aquí vemos, como lo señala la flecha, un derrame pleural. Los derrames pericárdicos aparecen como un área oscura o anecoica dentro del espacio pericárdico, y obviamente pues esto es condicionado también, bueno, más bien tenemos que tener la fisiología del taponamiento cardíaco para ver si hay datos o no de un taponamiento cardíaco, solamente es un derrame pericárdico, para saber si es o no es funcionable. Hay que recordar que lo que está por encima de la aorta, ahí la podemos visualizar, lo que está por encima de la aorta va a ser corazón y lo que está por debajo va a ser pulmón. Por eso es que alcanzamos a ver ahí también un derrame pleural. ¿El departamento de urgencias pediátricas está diseñado para esto? Sí, claro que está diseñado para esto. Nosotros llega el paciente con datos de inestabilidad cardíaca, hacemos nuestro focus, vemos si hay un derrame pericárdico con tamponamiento, vemos si la función del ventrículo izquierdo es normal, si está deprimida o está hiperdinámico, vemos la precarga cardíaca, si está disminuida, si está normal o está aumentada, y en base a eso nosotros podemos hacer intervenciones en nuestro paciente. Los componentes del focus, pues, son los parámetros clínicos que vamos a evaluar, que es el latido, la efusión,
y la precarga. Dentro de lo que es la evaluación, pues vamos a ver la contractilidad del corazón, si hay o no datos de derrame pericárdico, el llenado del ventrículo derecho, las vistas que vamos a poder obtener, como les decía, es el parasternal eje largo o el corto y la vista subcostal. Y lo que vamos a medir, pues, es estimar cualitativamente, no cuantitativamente, sino cualitativamente, la función del ventrículo izquierdo para ver si está hipocontráctil o está normal. En el caso del derrame, vamos a responder si hay o no hay solamente. Y en el caso de la precarga, vamos a ver la colapsabilidad de la vena cava inferior, si está normal, si está aumentada, si está disminuida, y vamos a poder hacer la relación con la aorta y la vena cava inferior. En la evaluación pulmonar, es importante que nosotros sepamos que el ultrasonido pulmonar ha dado el boom en este tiempo, porque nos ayuda mucho para poder detectar todos los artefactos que se presentan en las diferentes patologías. Algo muy importante es que tiene una alta sensibilidad para las neumonías, cosa que antes pensábamos que no nos servía. Es más efectiva que la radiografía en algunos contextos pediátricos. Entonces, es de suma importancia que nosotros pues, empezamos a insonar a nuestros pacientes que llegan con dificultad respiratoria y que presentan datos compatibles con una neumonía. Aquí lo que nosotros vamos a buscar, pues van a ser, hay que recordar que lo normal es que veamos la pleura, hay que describir la pleura, tenemos que ver líneas A, que son líneas equidistantes a la pleura, que nos habla de que ese pulmón está aireado, y cuando cambian los patrones es cuando vamos a encontrar las diferentes patologías. Por ejemplo, aquí estamos insonando un paciente en donde se ve la línea pleural, ¿sí? Y podemos ver la parte de arriba en el modo de movimiento, cuando nosotros hacemos el cambio a modo M, la pared torácica no tiene movimiento y la pleura sí se mueve. Por lo tanto, nos da el signo de la orilla del mar o la arena y el mar, como le queramos llamar. Cuando nosotros, lo que yo les comentaba ahorita, ¿no? Vamos a buscar primero nuestras costillas, vamos a ver la línea pleural y vamos a encontrar lo que son las líneas A, que son líneas equidistantes y nos va a hablar de que ese pulmón está airado. Cuando ese pulmón se empieza a cambiar el aire por líquido, se van a empezar a ver líneas B, ¿sí? Que es en la imagen de abajo, en donde ya vemos líneas B, se pierden las líneas A y se empiezan a ver solamente líneas B. Y al hacer el cambio nosotros en el modo M, cuando hay datos de un neumotórax, aquí pues prácticamente la pleura va a llegar a un momento en donde ya no se va a deslizar y no se va a mover. Por lo tanto, vamos a encontrar lo que es el signo de la estratosfera o del código de barras. Se va a ver prácticamente todo igual, como si no tuviera movimiento, como si fuera la pura pared torácica, pero sí vemos la línea pleural, pero vemos que no se mueve. Entonces, esto nos habla de que ese paciente está presentando un neumotórax. En el caso del derrame pleural, nosotros vamos a encontrar en la parte, generalmente en la parte inferior, el hígado, el diafragma, y ahí vamos a encontrar el área anecoica del derrame y vamos a poder visualizar lo que es el órgano del pulmón que normalmente nosotros no vemos en el ultrasonido, lo vemos cuando hay un derrame pleural. Y en la otra imagen pues vemos una imagen de consolidación en donde vemos prácticamente líneas en donde se pierde la continuidad de la pleura, podemos ver que hay como engrosamiento, se pierde la continuidad de esta misma y se ve la imagen incluso se alcanza a ver como con detritos adentro. Es la imagen de una consolidación pulmonar, que no necesariamente nos esté hablando de que hay una neumonía, pero en el contexto clínico pudiera ser. Algo muy importante también es que estos artículos nos hablan acerca de la radiografía. Bueno, el de arriba nos habla acerca de la bronquiolitis aguda en urgencias pediátricas y los exámenes complementarios que se hicieron. Fue una revisión en donde se vio que la bronquiolitis aguda no complicada nos ayuda mucho la radiografía, porque podemos ver en un 70 y tantos por ciento, 71% la hiperinsuflación, el refuerzo pariliar en más del 80%, y algunas otras cosas más. Pero lo importante de la radiografía es que no nos ayuda para poder ver las complicaciones
que la bronquiolitis nos está dando. Por lo tanto, estos artículos que están abajo nos hablan acerca del uso del ultrasonido en el paciente con bronquiolitis. Nos ayuda a evitar el sobrediagnóstico de neumonías cuando no lo son y como les decía, tiene baja sensibilidad de las complicaciones y el ultrasonido nos ayuda mucho para ser más sensible a encontrar las complicaciones que presenta el paciente con bronquiolitis. En el caso de los dolores abdominales agudos, también nos ayuda mucho el uso de la ecografía. En el caso de la apendicitis, por ejemplo, vamos a encontrar hallazgos ecográficos fiables de que el paciente tiene alteración en el apéndice, ¿no? Vamos a encontrar un apéndice dilatada, como la podemos ver en las imágenes. Se ve como un tubo que no es compresible. Esto es muy importante porque cuando nosotros le metemos presión al transductor, no se va a comprimir. Generalmente el diámetro debe ser mayor a 6 milímetros, aunque bueno, esto depende de la literatura que leamos, pero en general lo marcan mayor a 6 milímetros. La pared del apéndice debe estar engrosada arriba de 2 milímetros. Puede o no haber la presencia de un apendicolito, que es el cálculo en el apéndice que está condicionando ahí la lesión, y se ve como una imagen hiperecogénica. Hay líquido libre periapendicular cuando ya hay perforación o una inflamación que está muy, muy severa. En el caso de la invaginación intestinal también el ultrasonido nos ha ayudado muchísimo a hacer el diagnóstico. Paciente que ya con dolor abdominal tipo cólico que presenta las heces en calidad de grosella, clínicamente pues estamos pensando que hay una invaginación intestinal, ¿no? Clínicamente vamos a encontrar una masa dolorosa en el hipocondrio derecho en un 70% y el ultrasonido nos va a ayudar muchísimo a poder visualizar efectivamente, hacer el diagnóstico de esta patología. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El signo de la diana o el donut, que lo vemos en la imagen A, el signo del pseudo riñón, que lo vemos en la imagen B, hay engrosamiento de la pared del intestino, ausencia de peristalsis y podemos incluso encontrar líquido libre por el edema periinflamatorio que nos está dando el sufrimiento de la asa. Aquí podemos observar las imágenes, cómo se ven los datos de la invaginación intestinal por ecografía. También nos ayuda mucho en lo que es la torsión testicular, aquel niño que llega con dolor testicular, que le hacemos el rastreo ecográfico y podemos nosotros encontrar pues que hay mucho dolor a la palpación, pero también al momento de nosotros poner el ultrasonido y vemos con el Doppler que disminuyó el flujo de sangre, podemos sospechar una torsión testicular. En lo que es el área vascular, lo que son, nos ayuda para detectar trombos, pues es una guía ecográfica para los accesos venosos y para la detección de trombos para saber qué vaso no debemos de puncionar. Nos ayuda mucho para mejorar la tasa de éxito de los accesos y nos va a ayudar a detectar complicaciones trombóticas rápidamente para evitar más complicaciones en nuestro paciente. Existen algunas diferencias sonográficas en el acceso vascular. Las arterias, pues recordamos que son más redondas, son pulsátiles, no son compresibles a la presión del transductor y la pared es más gruesa, a diferencia de las venas, que estas no son redondas, sino son ovaladas, no pulsan, se comprimen con la presión que nosotros hacemos y la pared es mucho más delgada. A nivel de lo que es el cráneo y fontanela o lo que es la neurosonografía, nos ayuda mucho en el paciente prematuro. Nos ayuda a evaluar la fontanela anterior para detectar si hay datos de hemorragia intraventricular importante o si hay algún dato de leucomalacia también que esté condicionándole un problema a nuestro paciente. Nos ayuda a detectar complicaciones neurológicas tempranas en los neonatos críticamente enfermos y también lo que es la medición de la vaina del nervio óptico y el papiledema. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, la medición de la vaina del nervio óptico es una evaluación ecográfica de la vaina del nervio óptico para detectar la presión intracraneal de manera elevada. La técnica que hacemos, pues el paciente generalmente en posición supina, utilizamos el transductor lineal sobre el párpado cerrado, medimos 3 milímetros detrás del globo ocular, del borde externo a borde externo y hacemos la medición. Hay que recordar que debemos de hacerlo al menos 3 veces y sacar un estimado de esas 3 mediciones para poder llegar
a tomar la decisión de si hay datos o no de incremento de la vaina de nervio óptico. A nivel de lo que es el sistema musculoesquelético, pues nos ayuda mucho para evaluar lo que es la artritis séptica, para ver si hay datos de abscesos o fracturas ocultas, los signos ecográficos que vamos a encontrar en estos pacientes. Puede haber derrame articular, interrupción de la cortical ósea, colecciones heterogéneas subcutáneas, y pues claro que es muy importante porque nos facilita un diagnóstico precoz y nos ayuda a tener una intervención rápida para evitar secuelas funcionales graves en nuestros pacientes pediátricos. En el caso del Roche, es un enfoque de ultrasonido que se utiliza para evaluar rápidamente a pacientes con hipotensión no diferenciada. Se va a centrar en tres componentes clave, que es la bomba, el tanque y las tuberías. Generalmente las tuberías lo medimos más en pacientes adolescentes o adultos, y este protocolo pues, nos permite identificar rápidamente las causas de choque y guiar un tratamiento adecuado. Como recordamos, pues la bomba o el corazón nos va a ayudar a evaluar la función cardíaca para identificar problemas como insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico o signos de bajo gasto. En lo que es el tanque, que es el volumen, nos va a permitir valorar el estado de volumen de las cavidades y de los vasos para detectar si hay datos de hipovolemia o incluso hemorragias. Y en las tuberías, como les digo, más en patologías del adulto, nos ayuda a evaluar el sistema arterial y venoso para identificar obstrucciones o trombos. Igual, es muy similar al focus que hacemos, pero aquí vamos a buscar directamente las 5 cavidades que les había comentado previamente, ¿no? Y pues los usos potenciales del ultrasonido en el punto de atención para lo que es la pediatría, como les decía, la reanimación nos ayuda mucho para el FAST, para el focus, evaluar la función cardiovascular, nos ayuda a hacer diagnósticos, sobre todo de tejidos blandos, a nivel del tórax, a nivel de abdomen, a nivel renal, a nivel ocular, y nos ayuda mucho para lo que son también los procedimientos, que son la colocación de accesos vasculares, ya sea centrales o periféricos, accesos arteriales, punciones lumbares, la confirmación del tubo endotraqueal, para realizar pericardiocentesis, toracocentesis, paracentesis, drenaje de abscesos, bloqueos nerviosos y artrocentesis. Quisiera detenerme aquí nada más un poquito para comentarles un caso. Tuvimos hace una semana en mi guardia pasada un paciente adulto que llegó por una herida de arma blanca en el hemitórax derecho. Le colocan la sonda pleural porque había datos de hemoneumotórax, y desafortunadamente pues no se contaba con personal que tuviera la posibilidad de un ultrasonido. Se hizo a ciegas y llegó a ocasionar lesiones. El paciente se lesionó, se rasgó el pulmón, se rasgó el diafragma y perforó incluso hasta el estómago. Se puso grave, afortunadamente se metió a tiempo a cirugía y se pudo controlar el proceso que estaba presentando este paciente. Pero si nosotros utilizamos el ultrasonido, vamos a disminuir considerablemente todos estos riesgos que pueden presentar nuestros pacientes cuando hacemos el procedimiento a ciegas. Las ventajas: mayor precisión diagnóstica en la cama del paciente, reducción del tiempo de diagnóstico y mejores resultados para nuestros pacientes, menos pruebas, menos radiación, menos costo. Es una guía para procedimientos críticos, nos permite hacer una valoración dinámica y la portabilidad, lo podemos cambiar o llevar a cualquier lado. Las desventajas, pues el acceso al equipo, ¿verdad? Que en muchas ocasiones no contamos con ellos en nuestras unidades, o si contamos en ellos, tal vez los diferentes servicios no quieren soltar el equipo por el miedo a que les vaya a pasar algo, y pues que la persona debe de tener capacitación para poder realizar la utilización del ultrasonido. Con esto, pues, hacemos las conclusiones nada más. Es una respuesta a una pregunta clínica concreta: si hay o no hay, tiene o no tiene. Nos ayuda en ecografía, la ecografía crítica para procedimientos. No es para descartar patologías. El objetivo no es sustituir al radiólogo, es un apoyo para nosotros. Tiene múltiples aplicaciones potenciales, ¿verdad? Nadie está obligado a usarla, pero
sí nos da una ventaja a aquellas personas a las que las utilizamos con las que no la utilizan, aumenta la calidad asistencial y aumenta la satisfacción de nuestros pacientes también. Bueno, pues un honor volver a estar con ustedes. Gracias por la invitación para compartir estos casos clínicos que hemos estado viendo a través de los años. Es un orgullo poder estar con este equipo de trabajo, recordando las palabras del doctor Osvaldo Bello de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, uno de los creadores, que a pesar de que pudiera parecer que somos un grupo de amigos jugando a hacer medicina, realmente el nivel académico que tenemos, tanto las LEPE, la CEO, ANMUEB, ha sido cada vez más alto gracias a que esa amistad nos ha estado ayudando a avanzar en general en todo lo que se refiere a las urgencias pediátricas. En este momento, pues voy a empezar mi presentación saludándolos a todos y espero que sea de su agrado. Bien, vamos a presentar casos clínicos de cómo la ecografía en el área de urgencias pediátricas nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, incluso pudiera ayudarnos a cambiar alguna posibilidad diagnóstica y terapéutica, todo en pro de una mejor atención a nuestros pacientes. Cabe resaltar que, como ya comentó el doctor Muñoz, pues la ecografía inicialmente se trató de hacer diversos protocolos como el Roche, el FAST, etcétera. Ahora tratamos de verlo como un enfoque multisistémico, no quedarnos con un solo o algunos protocolos, sino saber que, por ejemplo, podemos evaluar de forma aislada la vaina del nervio óptico, pero también podemos hacer un Doppler transcraneal, también podemos hacer una evaluación pulmonar, podemos hacer una evaluación abdominal, podemos hacer una evaluación cardíaca, no necesariamente como parte de un protocolo, sino evaluando de forma integral y específicamente la situación clínica que está presentando nuestro paciente. ¿Por qué? Porque en urgencias, siempre lo decimos, no tratamos de hacer lo más que se pueda en el menor tiempo posible. Entonces, muchas veces el tratar de realizar completamente un protocolo con situaciones que a lo mejor no nos va a beneficiar, pues solo nos retrasa el tratamiento del paciente. Como bien lo comentó el doctor Muñoz, en el Roche, por ejemplo, en el protocolo que utilizamos muchos de los médicos para evaluar a un paciente chocado, en el caso de la población pediátrica no se evalúan las tuberías. ¿Por qué? Porque son patologías propias de adulto, disección aórtica abdominal, etcétera. Entonces, eso nos quitaría tiempo y pues es mejor enfocarnos de esta manera, ¿no? Multisistémica. Segundo. Ok. Bueno, pues antes que todo quiero comentar que no tengo conflicto de intereses para presentar estos casos clínicos. Todos los casos clínicos se solicitó el consentimiento de los familiares para poderlos presentar. Hay protección también en cuanto a la identidad de los menores para no tener ningún problema. Y bueno, seguimos. Ya me hizo también favor el doctor Muñoz de presentarme y bueno, una pequeña reseña de lo que hemos estado haciendo en el transcurso de estos años. Y bien, pues ya también el doctor Muñoz nos hizo favor de decirnos que es POCUS, ¿no? Es el ultrasonido en el sitio de atención. Me gusta mucho decirlo, es como nuestro superpoder de poder ver con el sonido, como uno de mis superhéroes favoritos. Y bueno, ahora estamos en este momento, ¿no? Como en la época medieval, que hacían las disecciones en los cadáveres para enseñar. Bueno, ahora ya no tenemos ni siquiera que invadir al paciente para poder enseñar cómo evaluar de mejor forma. Ojo, ya lo comentó el doctor, no es para, en vez de utilizar todo la exploración clínica que ya tenemos, sino es para sumar a lo que ya estamos haciendo. Entonces, esta es una herramienta que es dentro de lo que cabe fácil de usar, sí se requiere un adiestramiento, pero sobre todo no es agresiva y no genera ninguna molestia al paciente, no genera radiación, es algo que si lo tenemos, vale la pena utilizarlo para dar un mejor enfoque diagnóstico y terapéutico a nuestros pacientes. Ya comentando el tipo de transductores que podemos usar, aquí sí voy a hacer la observación. Existen estudios que indican que no hay mucha diferencia en utilizar el transductor cardíaco o el transductor convexo para evaluar abdomen, corazón y en ocasiones incluso pulmón, porque muchas veces a lo mejor pensamos que, caray, no tenemos un transductor cardíaco, pues no podemos evaluar su función cardíaca. Recordemos que en urgencias no hacemos mediciones del tipo de
cómo está la función cardíaca, fracción de eyección, etcétera, sino que únicamente evaluamos más o menos cómo está actuando este corazón, si su morfología está dentro de lo que cabe normal, ojo, sin buscar malformaciones, simplemente ver si son cavidades de un tamaño adecuado, si su contractilidad también es adecuada, si están hiperdinámicos o no, o sea, todo es meramente cualitativo y entonces no necesitamos un software especial ni necesitamos transductores específicamente cardíacos. Y bueno, aquí es una tablita donde les comentamos, ¿no? Básicamente el transductor lineal lo que tiene es una alta definición, pero una pobre penetración para mostrar imágenes. Por lo tanto, se va a utilizar para evaluación pulmonar, sobre todo en la población pediátrica, asimismo para procedimientos, evaluación de la vaina del nervio óptico o incluso, pues, para superficies, para eventos muy superficiales como la piel, abscesos, etcétera, ¿no? Y el transductor cardíaco o el convexo, pues ya lo vamos a utilizar para valorar específicamente situaciones más profundas, ya que estos tienen una poca definición, pero muy buena penetración. Y lo de poca definición es un decir, porque actualmente los equipos más nuevos tienden a tener una muy buena definición. Entonces, con estos, pues vamos a evaluar abdomen, corazón, en algunas ocasiones pulmones, vamos a evaluar diafragma, riñones, órganos, etcétera. Y bueno, vamos a empezar con nuestro caso clínico. Voy a resaltar que los casos clínicos los presentamos como los presentamos normalmente dentro de las sesiones de las urgencias pediátricas a nivel general, tanto con España como con Latinoamérica. Hay un consenso en el que es la forma en cómo nosotros abordamos a los pacientes para que sea más dinámica la evaluación de los mismos. En este caso tenemos una paciente del sexo femenino de 14 años de edad. Ella cuenta con un antecedente de insuficiencia renal posterior a síndrome nefrótico. Acudió con nosotros por presentar dificultad respiratoria y fiebre. Y bueno, dentro de su evaluación, vemos que al momento de hacer el triage, encontramos su triángulo de evaluación pediátrica con los tres lados alterados, tanto en apariencia como en trabajo respiratorio y circulación cutánea. Inmediatamente, ya con estos datos, al encontrar los tres lados del triángulo de evaluación pediátrica alterado, sabemos que fisiológicamente podemos hacer un diagnóstico de choque circulatorio descompensado, que es una paciente grave y únicamente con esto ya sabemos que tenemos que pasarla inmediatamente al área de choque porque es una paciente grave, inestable, que amerita atención inmediata y que se nos puede complicar e incluso fallecer. Entonces la pasamos a sala de choque, evaluamos sus constantes vitales y vemos aquí lo que resalta son frecuencia respiratoria de 44 por minuto, una niña de 14 años, pues más del doble de su respiración normal, ¿no? Temperatura alta de 39 grados y una saturación de oxígeno de 60%, a pesar de que ya en ese momento le estábamos aplicando apoyo ventilatorio con puntas nasales y con mascarilla, perdón, y reservorio. Se ve que es un nivel de prioridad 1, por lo tanto, pues como comentamos, se pasó a la sala de choque de manera inmediata y lo que comentamos, ¿no? Choque circulatorio descompensado. En la evaluación primaria, que básicamente esto es como una exploración física muy rápida, dinámica y enfocada dentro del área de urgencias, vamos a ver que en lo respiratorio tenemos dificultad respiratoria severa, respiración de 44 por minutos, 44 respiraciones por minuto, perdón. En lo pulmonar, en lo ventilatorio, tenemos una mala aireación pulmonar bilateral, había hipoxemia. En lo circulatorio, pues una paciente hipertensa, taquicárdica. En lo neurológico, obnubilada. Y bueno, en la exploración complementaria presentaba edema generalizado. Su evaluación secundaria, esto es prácticamente una historia clínica muy dinámica, rápida, que se hace dentro del área de urgencias. Entonces, apreciamos que tenemos, los signos son fiebre, dificultad respiratoria severa por esa frecuencia respiratoria tan elevada, así como hipoxemia y letargia, es una paciente grave, inestable. Alergias negadas, medicamentos, no se comentó que se le estuviera dando en ese momento ningún medicamento, ni siquiera para la hipertensión. Las patologías, como ya comentamos, insuficiencia renal crónica, estaba en tratamiento con diálisis peritoneal. La última ingesta que tuvo fue 6 horas previas a su llegada al área de al servicio de urgencias. Y bueno, los eventos que desencadenaron esta situación fue que se reportó una disfunción de su diálisis peritoneal 3 días previos a su llegada de urgencias.
Entonces, con esto nos quedamos con que tenemos dificultad respiratoria, es una paciente con falla renal y con edema generalizado. Podemos sugerir que seguramente pues tiene derrame o acúmulo de líquido en algunas cavidades de su cuerpo. Hacemos una evaluación cardíaca, un ROSH, debido a que es una paciente con un estado inestable. Entonces, aquí, antes de darle play al video, quiero que se den cuenta, ¿no? Vemos un parasternal eje largo, donde apreciamos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Qué es lo interesante de esta imagen? Primero, tanto la aurícula como el tracto de salida de ventrículo izquierdo deben de tener una relación aproximadamente 1 a 1, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, el tracto de salida es más o menos unas 4 veces menor que la aurícula izquierda. Quiere decir que esta aurícula se encuentra muy dilatada. El ventrículo izquierdo incluso se ve un poquito, se ve pequeño con una imagen como de media luna y podemos apreciar de este lado algo de líquido. También por debajo de la pared libre del ventrículo izquierdo vemos algo de líquido y vemos también dilatado el ventrículo izquierdo. La valva anterior de la mitral se ve acortada y ahorita que le damos play al video vamos a ver que no se alcanza ni siquiera a acercar al septum interventricular. Entonces le damos play y vamos a ver cómo se mueve muy poquito la válvula, la contractilidad del ventrículo está muy disminuida, dilatados, cavidades izquierdas muy dilatadas. Correcto, volvemos a dar play y vemos esta imagen como de Pac-Man o de dinosaurio, ¿no? Aquí está el ojito y la boquita. Entonces, esta es una imagen característica pues de un derrame pericárdico. Si bien no es un derrame que esté generando tensión en las cavidades, pues se aprecia sí un derrame y una pobre contractilidad del ventrículo izquierdo, así como incremento de las cavidades izquierdas. Hacemos una evaluación pulmonar y ya nos había comentado el doctor Muñoz, ¿no? Vemos aquí la pleura, es una imagen un poquito amplia, pero vemos la pleura, vemos algo de líquido por encima de la pleura, aquí está el signo de murciélago, ¿no? Las costillas, las sombras acústicas posteriores, y vemos unas líneas que parten desde la pleura y van hasta el final de la imagen. Estas se llaman líneas B. Le vamos a dar play y vemos cómo son líneas confluentes que son pues prácticamente son menos de 3 milímetros entre una línea y otra, son las denominadas líneas B3. Esto nos habla de que el aire que se encuentra en el pulmón ha sido cambiado, en este caso por líquido, es un síndrome alveolo intersticial, entonces ya tenemos compromiso también a nivel pulmonar. Y bueno, vamos a apreciar aquí en esta imagen, vamos a ver aquí el diafragma, vamos a ver, esto es el pulmón. De nuevo, apreciamos aquí el pulmón cuando se llena de aire, como pareciera como una cola de tiburón. Bien, entonces, este líquido, esta imagen, algunos le dicen signo de la medusa, otros signo de la cola de tiburón, por eso el audio. Finalmente, lo que quiero que aprecien es todo el líquido que se encuentra, el anterior al el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, aquí está el vaso, y vemos pues derrames pleurales francos de manera bilateral. Los exámenes complementarios, pues apreciamos una biometría hemática con leucocitosis, neutrofilia de 68%, anemia por su condición de nefrópata, plaquetas pues dentro de lo que cabe normales. En este caso, ¿cuál fue su tratamiento? Vemos una paciente con una falla cardíaca secundaria, a posiblemente un choque obstructivo por ese derrame. También pues tenemos una paciente con una falla renal de mucho tiempo, con una disfunción de su diálisis peritoneal, pero sobre todo lo agudo. En ese momento lo más agudo, lo más grave era su dificultad respiratoria, pulmones encharcados, llenos de líquido, con síndrome alveolo intersticial, saturando a 60% a pesar de apoyo respiratorio. Pues claro que inmediatamente lo que hicimos fue intubarla, iniciar ventilación mecánica. Enseguida, pues, también iniciamos antibiótico por esa leucocitosis y aminas exógenas para mejorar esa contractilidad cardíaca. Estamos apreciando que el corazón pues, no tenía una buena contractilidad. Entonces, sabemos que darle apoyo
¿no? Para ese inotropismo. Y obviamente, pues de manera inmediata se colocó un catéter central para dar un manejo amplio y además un catéter Majorcar para iniciar hemodiálisis y tratar de sacar la mayor cantidad de líquidos de manera inmediata. Ambos procedimientos, pues, ecodiados también, lo que nos dio la oportunidad de dar un tratamiento inicial rápido, sin complicaciones y con una tasa de éxito de 100%. La paciente estuvo en terapia intensiva alrededor de 2 días, posteriormente se egresó a piso y a la semana de haberla recibido y de haber iniciado con este tratamiento, se pudo egresar y se envió a protocolo para trasplante renal. Bien, el caso clínico número 2 es un paciente del sexo femenino de 8 años de edad. Si tienen alguna duda, por favor, vayan anotándolas en el chat y al final las vamos comentando. Este caso clínico, una niña de 8 años de edad, acudió por presentar dolor abdominal de una semana de evolución, así como diarrea también de una semana y 3 días con fiebre. ¿Qué fue lo que la hizo acudir a urgencias? Pues que presentó ataque al estado general e hiporexia, prácticamente anorexia de 3 días de evolución. A su llegada apreciamos a una paciente con alteración en la apariencia general, hilada, inestable, también alteración en la circulación cutánea, pálida, pero sin dificultad respiratoria. Entonces, esta evaluación inicial con el puro triángulo de evaluación pediátrica nos habla de un diagnóstico fisiológico de choque circulatorio compensado. Nada más por esta evaluación es un nivel de prioridad 2, o sea, es algo que se tiene que atender, no en sala de choque, a menos de que algo más nos modifique y nos incremente a nivel 1, pero por lo pronto sabemos que es alguien que se tiene que atender en los siguientes 15 minutos. Las constantes vitales, ¿qué es lo que nos llama la atención? Bueno, para la edad que tiene, pues, todavía la frecuencia cardíaca está tolerable. Aquí la temperatura era de 37, perdón, un error de dedo, 37 grados, pero apreciamos una tensión arterial de 40-20 con una tensión arterial media de 27. Quiere decir que es una paciente que está hipotensa. Por lo cual, si bien hablábamos de que su nivel de prioridad era de 2, al tener a una paciente con un choque circulatorio supuestamente compensado, vemos que está hipotensa, pues claro que su nivel de prioridad cambia y se hace nivel de prioridad 1 y la pasamos directamente a sala de choque. En su evaluación primaria, vemos la vía aérea permeable sin compromiso. En cuanto a lo ventilatorio, su exploración pulmonar era normal y estaba saturando también de manera adecuada. En lo circulatorio apreciamos ruidos cardíacos rítmicos, los pulsos centrales estaban presentes, pero los periféricos se encontraban disminuidos. Además, el llenado capilar estaba en 3 segundos y la tensión arterial, como ya comentamos, 40-20, está de hipotensa. En lo neurológico, la tensión es que se encontraba muy irritable, con dolor en todo el cuerpo, generalizado. Incluso decía que el mismo roce de la sábana le provocaba mucho dolor. Y bueno, además en la exploración complementaria vimos discretas lesiones maculares violáceas y conjuntivitis no supurativa, como lo apreciamos en esta imagen. En la evaluación secundaria, pues refirió dolor abdominal, diarrea y vómitos, los vómitos ocasionales de una semana de evolución. Quiere decir que esta paciente ha estado perdiendo líquido durante una semana, además de fiebre de 3 días de evolución y conjuntivitis de un día. Esto es importante por la fiebre que son de 3 días, por los diagnósticos diferenciales que podemos sugerir. Es una paciente que ha estado con fiebre, con pérdida de volumen, etcétera. No se refirieron a alergias, fue manejada con paracetamol y amoxicilina, los medicamentos que se le administraron. No se refirieron patologías. La última ingesta fue 3 días previos a su llegada a urgencias, quiere decir que además de que estuvo perdiendo líquidos, no tuvo aporte de líquidos durante 3 días. Y todo esto fue un inicio súbito posterior a dolor abdominal. Y sería interesante preguntarles qué pensaríamos todos en este caso, ¿no? Pues es una paciente con pérdida de líquido, que no tiene aporte del mismo y que tiene fiebre, pues vamos a sugerir que tiene posiblemente un proceso séptico y que va a tener un choque hipovolémico por esa pérdida de líquido o quizá distributivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos nuestra evaluación con el RUSH.
En este caso no estoy presentando todas las imágenes, pero son las que más nos dan información. Bien, nuevamente, apreciamos aquí ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Podemos apreciar que el tracto de salida del ventrículo izquierdo sí es un poco más pequeño, quizá una relación 1.5 o 2, la aurícula sobre el tracto de salida, y vemos un ventrículo izquierdo dilatado. ¿Ok? Le vamos a dar play. Perfecto. Vemos cómo la valva anterior de la mitral no se acerca al septum interventricular y nuevamente la contractilidad de este ventrículo se encuentra muy disminuida. Esta contractilidad debería ser de aproximadamente entre el 30 a 60% y vemos así someramente que si mucho esta pared libre del ventrículo izquierdo se moverá un quizá 10, máximo 15%. Es una contractilidad muy disminuida. Entonces, eso nos habla de que el corazón, al contrario, en vez de necesitar líquidos, está sobrepasado. No tenemos aquí las imágenes, sin embargo, vamos a hacer la evaluación. Entonces, tenemos choque hipovolémico por la pérdida de líquidos o distributivo por un potencial proceso séptico, pues vamos a ver que el corazón está hipercontráctil, un corazón pequeño. En este caso, ¿qué fue lo que nosotros pudimos apreciar? Pudimos apreciar un corazón con cavidades dilatadas. Nuevamente el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se ven dilatados. Está hipocontráctil, está normodinámico, pero sí se ve hipocontráctil. No la tenemos dentro de las imágenes, pero también había una vena cava inferior muy dilatada. Entonces, una paciente que inicialmente por la clínica, creo que todos hemos pensado, primero que tenemos que hacer, porque ha estado sin comer 3 días, porque ha estado con diarrea, porque ha estado con vómito y fiebre, pues yo creo que todos de manera inmediata pudiéramos haber sugerido una carga con cristaloides, porque es lo que clínicamente nos está diciendo la paciente. Sin embargo, una vez que evaluamos rápidamente a la paciente mediante ecografía, nos damos cuenta que tiene todo lo contrario, tiene un choque cardiogénico. ¿Por qué ese choque cardiogénico? Bueno, pues, en ese momento, cabe resaltar que fue en el 2021 cuando tuvimos a esta paciente y fue después de un pico de la pandemia, no de COVID. Se trató de un síndrome inflamatorio multisistémico que posteriormente ya se comentó completamente con todos sus estudios y se inició tratamiento inmediatamente con inmunoglobulina, con esteroide, con metilprednisolona, se dio también enoxaparina. Bueno, es un tratamiento muy amplio en ese momento pensando en ese choque cardiogénico por síndrome inflamatorio multisistémico. Y lo importante es ver ya a la semana de evolución cómo ya tenemos las cavidades, ahora sí ya no se encuentran dilatadas y vemos una contractilidad pues normal, ¿no? Vemos esta valva como ya se acerca, topa prácticamente con el septum interventricular y aquí sí vemos ya tracto de salida y aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo, vemos una relación normal, bueno, incluso aquí se ve, la toma no es muy buena, pero ya no se ve más dilatada la aurícula en relación al tracto de salida. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque en menos de 5 minutos, normalmente un brush lo podemos hacer entre 2 y 5 minutos dependiendo de la experiencia de quien está realizando el estudio y podemos ver que en vez de haber quizá utilizado cristaloides o proporcionar líquidos que pudieran haber generado un mayor problema en nuestra paciente, dimos un tratamiento mucho más adecuado, indicado y pudimos determinar que lo que estaba presentando era completamente lo contrario a lo que clínicamente nos estaba hablando, ¿no? Caso clínico número 3, bueno, desafortunadamente al momento de cambiar de computadora, las imágenes no corren bien, pero se las voy a ir explicando de todos modos. Es un paciente masculino de 7 meses de edad. Fue referido de otro hospital, intubado y con diagnóstico de probable choque cardiogénico. Inició su padecimiento actual los días previos con fiebre y rinorrealina, fue manejado con ibuprofeno y loratadina y un día por su ingreso presentó dificultad respiratoria severa, por lo que ameritó intubación. A su llegada, pues tenemos un triángulo de evaluación pediátrica alterado en sus 3 lados, obviamente es un choque circulatorio descompensado, vemos una frecuencia cardíaca de 210 por minuto, hipotensión y fiebre. Pues este paciente incluso llegó directo ya a terapia intensiva.
Su evaluación primaria, pues vemos que en lo ventilatorio tiene apoyo ventilatorio fase 3 en modo control. En lo pulmonar, campos pulmonares con moderados crepitantes bilaterales, una buena saturación de oxígeno a expensas de ventilación mecánica. En lo circulatorio puso centrales y periféricos muy débiles, con una palidez generalizada y llenado capilar en 5 segundos. Hay que hacer notar que el paciente llegó ya manejado incluso con milrinona por la posibilidad de choque cardiogénico. En lo neurológico estaba bajo sedación y parálisis muscular para el apoyo ventilatorio y pues en exploración complementaria sin ninguna lesión. En la evaluación secundaria, paciente pues con los signos que nos habían comentado fueron fiebre, dificultad respiratoria y rinorrealina, alergias negadas, los medicamentos que se estuvieron administrando, ibuprofeno, loratadina y milrinona, patologías negadas. La última ingesta fue 2 días previos a su llegada a nuestro hospital. Y bueno, todo ocurrió después de haber presentado un deterioro posterior a una infección de vías respiratorias altas. Los exámenes complementarios, pues tenemos una leucocitosis leve con neutrofilia de 69%. Llama la atención esta trombocitopenia. La gasometría arterial, pues con una muy leve acidosis láctica, en general, pues dentro de lo que cabe aceptable. Aquí, pues el planteamiento diagnóstico realmente se trata de un choque cardiogénico. Podemos apreciar que es un paciente con datos de un proceso infeccioso, que estaba taquicárdico, que está hipotenso y que está con trombocitopenia. Inicialmente, pues nos parece más bien un choque séptico y o distributivo en este caso, más que cardiogénico. Entonces, pues hay que evaluar su corazón, ¿no? Al momento de darle clic para que corra, no se aprecia bien, se corta la imagen, pero lo que les he comentado en todo momento, ¿no? Vemos aquí ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Vemos unas cavidades de buen tamaño, incluso un poquito pequeño el ventrículo izquierdo, pero lo que sí apreciamos es que tanto el tracto de salida del ventrículo izquierdo como la aurícula, pues tienen una relación 1 a 1 y es un corazón completamente normal, ¿no? No podemos suponer en este caso que pudiera ser tuviera alguna dilatación o algo que nos hablara de un choque cardiogénico. Y bueno, no se puede apreciar, pero la contractilidad, el dinamismo está completamente normal, no se aprecia ninguna alteración. Aquí se ve muy, muy poco, pero incluso se tiende a ver algo hiperdinámico el corazón. Vemos aquí pues igual, ¿no? Un ventrículo izquierdo normal y la contractilidad ahí sí se apreciaba un poquito alterada. En cuanto a la cava inferior, es un paciente que está intubado. Normalmente el índice de colapsabilidad de la cava no se toma en cuenta en los pacientes intubados porque al tener la presión del ventilador, la cava no tiende a colapsarse. Sin embargo, vemos en este modo M cómo la cava estas ondulaciones es en cada respiración que suelta el ventilador, vemos cómo sí se tiende a colapsar. Quizás no se aprecie más allá del 50%, vemos un 20 o 30%, pero debemos hacer notar que cuando se encuentra bajo ventilación mecánica no debe de haber absolutamente nada de colapsabilidad. Entonces, con todo lo anterior, apreciamos a un paciente, bueno, ahí, vamos a ver si corre un poco, ¿no? Se ve, no se aprecia bien, pero vemos esas ondulaciones y nuevamente vemos a un paciente hipercontráctil con una cava inferior normal, pero con una contractilidad, una colapsabilidad presente a pesar de estar intubado. Entonces, es un paciente que definitivamente no presentaba ni hipocontractilidad, ni dilatación cardíaca, ni dilatación de la vena cava inferior. ¿Cuál fue su tratamiento? En este caso, nuevamente, hacemos un diagnóstico diferente a lo que se nos sugirió de manera inicial y en vez de iniciar o continuar con su inotrópico, con su amina exógena, pues pasamos una carga de cristaloides, suspendemos la milrinona, se inician aminas específicas para mejorar tanto el inotropismo como la tensión, ya que vemos que tenemos un paciente, pues con choque descompensado, ¿no? Con hipotensión. Y pues antibióticos intravenosos.
Se ingresó a terapia intensiva y más o menos 10 días después de haber estado en terapia intensiva, durante ese transcurso de los 10 días se logró extubar, se logró estabilizar y el paciente pues egresó sin ninguna complicación. Caso clínico número 4 es una niña de 1 año 3 meses de edad. Inició 6 días previos a su llegada a nuestro hospital con fiebre, fue tratada con paracetamol y la evolución fue insidiosa. Acudió con nosotros por presentar ataque al estado general, rash en piel, y pues se le hizo una biometría previo a que llegara con nosotros por parte de un médico general y apareció una trombocitopenia de 75,000. A su llegada, el triángulo de evaluación pediátrica alterado en apariencia general y circulación cutánea, pero sin dificultad respiratoria, sin el trabajo respiratorio alterado. Es un choque circulatorio compensado, aparentemente, pero vemos aquí que la paciente se encontraba taquicárdica, pues la frecuencia respiratoria para su edad también elevada e hipotensa. Entonces se da un nivel de prioridad 1 y se pasa directo a sala de choque. En la evaluación primaria, pues en la vía aérea permeable, sin ninguna alteración, los campos pulmonares bien aireados, sin crepitantes, sin sibilancias, buena saturación de oxígeno, en lo circulatorio con taquicardia de 170 por minuto, además de hipotensión y llenado capilar en 4 segundos, neurológicamente hipoactiva, irritable, y en la exploración complementaria presentó lesiones petequiales difusas que no respetan las palmas de las manos ni plantas de los pies. Y aquí estamos viendo, ¿no? Este signo que vemos aquí, este puntito negro es muy importante porque es parte de nuestro diagnóstico y es un signo específico de la patología que estamos tratando. Vemos aquí las lesiones francamente petequiales, generalizadas y que no respetan ni plantas de las manos ni palmas, digo, perdón, palmas de las manos ni plantas de los pies, ¿no? Aquí vemos en las palmas y vemos en los pies. Pues todos los que somos del norte ya prácticamente sabemos cuál es el diagnóstico. Cuando vamos hacia otras partes del país, pues son diferentes las patologías y pues no saben en este caso cuál es la patología que estamos hablando. En la evaluación secundaria vemos dentro de los signos, pues fiebre alta de 40 grados, de 4 días de evolución, se estuvo manejando como dijimos, sin embargo, la evolución fue insidiosa y cuando presenta este tipo de rash, se sospechó una urticaria. ¿Qué ocurre? Que se le da un antihistamínico y todavía nos enlentece más la posibilidad de iniciar un tratamiento rápido, ya que esta patología es, el iniciar un tratamiento antes de los 5 días nos da la oportunidad de poder dar o que la evolución sea más favorable. Cuando pasa este tiempo, pues cada día que pasa es potencialmente más letal o incrementa la mortalidad de manera potencial. Entonces, eso siempre cuando vemos este tipo de pacientes, pues lo que sugerimos es que inmediatamente cuando ya vimos que tiene más de 2, 3 días de fiebre, empieza con un rash, pues hay que enviarlo para estudiarlo de manera más amplia. Alergias negadas, los medicamentos que se utilizaron paracetamol, loratadina y trimethoprim sulfamethoxazol. Patologías negadas y su última ingesta fue un día previo a su llegada con nosotros. Todo esto fue posterior a unos 8 días de haber acudido a un lugar de la ciudad donde tenemos, en ese momento teníamos una alta incidencia de esta patología. Y bueno, vamos a evaluar aquí su corazón. Vemos un corazón, pues apreciamos cavidades dentro de lo que cabe normales, incluso se pudiera apreciar un poco dilatada la aurícula izquierda. Sin embargo, pues se ve aparentemente normal, ¿no? Un poquito incluso pareciera más grande, cavidades bien, buena contractilidad, la valva anterior pues pega prácticamente con el septum, una muy buena contractilidad. Aquí en un parasternal eje corto vemos un ventrículo izquierdo pequeño y vamos a ver que sí, incluso se encuentra hipercontráctil, ¿no? Casi se cierra completamente. El ventrículo derecho está un poquito pequeño. En un cuatro cámaras, ¿qué es lo que vamos a ver? Estas son las aurículas, derecha e izquierda, y estos son los ventrículos, derecho e izquierdo. Vean cómo en esta toma incluso se ven las aurículas un poco más grandes que los ventrículos. Nos está hablando de que estas cavidades están disminuidas de tamaño, ¿no? Los ventrículos. Veamos. Entonces se contraen casi completamente, hay una hipercontractilidad y tienden hasta verse más pequeños los ventrículos en algún momento que las aurículas. Lo vemos de nuevo. Bien, aquí sí se aprecia perfectamente bien. Vamos a evaluar
la vena cava inferior. Muchas veces ni siquiera, digo, ya cuando hay cierta experiencia, no es necesario ni siquiera hacer el cálculo para evaluar el índice de colapsabilidad de la cava inferior. Creo que este video va a ser muy evidente cómo prácticamente se cierra completamente la cava y nos indica pues que seguramente la paciente va a ser respondedora a líquidos porque hay una colapsabilidad casi total. Veamos cómo está aquí amplia y de pronto en algún punto se cierra completamente. O sea, vamos a ver, a correr de nuevo el video. Entonces es una colapsabilidad muy aumentada, muy por encima del 50% y es una paciente que pues en este caso sí se sugiere utilizar líquidos como manejo inicial. Hacemos nuestro ejercicio del Roche y vemos, pues es una paciente que tuvo un proceso, el diagnóstico que se confirmó al final fue una rickettsiosis, una fiebre manchada de las montañas rocosas, y vemos un paciente hipercontráctil con las cavidades disminuidas de tamaño, una vena cava normal, sin embargo con una colapsabilidad aumentada. Entonces se trató de un choque distributivo, una paciente grave que pues también estuvo en terapia intensiva durante 2 semanas y al mes más o menos de evolución se pudo egresar y pues de los casos que al tratarse de manera inmediata pues tienen un resultado favorable, que la mortalidad de la rickettsiosis es muy, muy alta y pues en este caso fue favorable, dado que pudimos dar un tratamiento de forma inmediata. El último caso que les quiero presentar es un masculino de 2 años de edad, con antecedente de púrpura de Henoch-Schönlein, internado por 5 días. Después se egresó y un día previo se egresó un día antes de iniciar con el siguiente padecimiento actual, que fue el motivo por el que lo recibimos nosotros después, ¿no? Entonces, él estuvo durante 48 horas con, es decir, se egresó 3 días antes de llegar con nosotros y desde 2 días previos estuvo con esta sintomatología. Evacuaciones de 6 por día, diarrea con evacuaciones de aproximadamente 6 por día, vómitos también de 5 a 6 por día, fiebre no cuantificada y al momento de evaluarlo, pues apreciamos apariencia general alterada, circulación cutánea alterada y trabajo respiratorio respetado, igualmente choque circulatorio compensado y lo único que podemos apreciar con él es algo de taquicardia, en general todo se encontraba dentro de lo aceptable. Es un nivel de prioridad 2, como ya platicamos anteriormente, y pues se pasa a observación. En su evaluación primaria vemos la vía aérea conservada, en lo ventilatorio también respetado, sin ninguna alteración, en lo circulatorio pulsos centrales normales, periféricos débiles, palidez generalizada, llenado capilar en 3 segundos. Obnubilado con un Glasgow de 13, esto es importante, obnubilado con un Glasgow de 13, lesiones petequiales generalizadas secundarias al proceso de la púrpura que tuvo previamente. En su evolución secundaria, los signos, pues las petequias que ya comentamos, evacuaciones con moco y sangre, ojo, vómito y fiebre no cuantificada. Alergias negadas, medicamentos está con prednisona, esteroide por su púrpura, paracetamol para el dolor y para la fiebre. La patología, pues ya la comentamos, 8 días previos con púrpura de Henoch-Schönlein. La última ingesta fue 24 horas antes, mínima ingesta. Y todo pues fue posterior a su egreso hospitalario, como lo pudimos apreciar. Estudios complementarios, una leucocitosis franca con 21.300 leucos y neutrofilia de 86%. Los tiempos de coagulación normales, no había ninguna alteración en cuanto a las pruebas de coagulación y nuevamente ya estando dentro de urgencia se reportan 3 evacuaciones con sangre. Su radiografía de abdomen, pues aquí la apreciamos. Vemos un apelotonamiento de las asas hacia el lado izquierdo y pues con muy poco gas distal. Entonces, su manejo inicial fue aporte enteral, se le dio de comer con dieta blanda y líquidos, antibiótico, se indicó pase a piso. Sin embargo, pues como era una temporada de alta, pues con muchos internamientos, no se pudo pasar a piso y continuó en urgencias. Por lo tanto, al siguiente día, cuando ya nos toca a nosotros evaluarlo, sigue teniendo la sintomatología y nuevamente se reportan 2 evacuaciones con sangre más. Entonces, ¿qué podemos sospechar? Es un paciente de 2 años de edad, evacuaciones con moco y sangre, pero que también presenta alteración neurológica. Pues si bien la edad no es la más común, sabemos que la púrpura de Henoch-Schönlein es un antecedente
que nos puede indicar una posible invaginación. Entonces, este paciente incluso es parte de este estudio multicéntrico que hicimos con varios compañeros de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, en donde podemos nosotros apreciar que los médicos de urgencias que realizan ultrasonido tienen una tasa de efectividad muy similar a los radiólogos. Ojo, no se trata de sustituir a los radiólogos, pero sí podemos hacer una evaluación más dinámica porque como en el caso de este paciente no tenemos radiólogo en el hospital, entonces pudimos evaluarlo y sí podemos decir que tenemos una alta sensibilidad y especificidad para este tipo de diagnóstico. Este artículo lo publicamos en julio del 2021 y pues nos indica, ¿no? Hay que evaluar al paciente en su abdomen desde el abdomen derecho inferior, vamos ascendiendo transverso hasta abajo, hasta el cuadrante abdominal inferior, en dos proyecciones, ¿no? En transversal y en longitudinal. Y como ya comentó el doctor Muñoz, aquí aunque el transductor estaba dañado, vemos esta lesión que tiene, sí apreciamos las imágenes que nos mostró el doctor. Este es el signo de la diana, lo vemos perfectamente, ¿no? Como está esta parte de, es una bolita afuera de otra bolita, ¿no? Es un intestino que está dentro de otro intestino que lo está comprimiendo, signo de la diana, signo del ojo de buey, aquí lo vemos, es esta proyección, incluso hacemos también ahí el giro a la siguiente proyección, que es en transversal, y vamos a apreciar el siguiente signo. Aquí no se ve bien, pero en la siguiente imagen lo vamos a mostrar. En la siguiente proyección vemos cómo se aprecia el también signo de pseudo riñón o pseudo kidney. Entonces, en este caso, si bien no teníamos radiólogo en ese momento, pues hicimos un abordaje de diagnóstico de manera inmediata. Sabemos que es una invaginación intestinal porque tenemos tanto los datos clínicos como en este momento el ultrasonográfico, lo presentamos con el médico cirujano pediatra, obviamente lo pasa de manera inmediata a cirugía, si hubo necesidad de hacer una resección, anastomosis y demás, pero lo importante es que este paciente, después de haber sido operado, de haberse anastomosado, de estar en terapia intensiva durante al menos 5 días, entonces a los 10 días el paciente se egresa sin ninguna complicación. Y esto pues evidentemente nos ayudó a hacer un diagnóstico de manera más rápida, aunque se había perdido un poco de tiempo inicialmente por los datos confusos, la edad y demás, pues logramos hacer un diagnóstico para dar un mejor tratamiento y evitar mayores complicaciones. Bien, en cuanto a los procedimientos, pues voy a tratar de ser un poquito más dinámico. Tenemos el reino de los procedimientos que hacemos con ultrasonido, que es la colocación de accesos vasculares. Este video me gusta mucho porque podemos apreciar aquí cómo la aguja está empujando la capa interior, la membrana, la pared interior del vaso y prácticamente vemos cómo la abre, ¿no? Aquí vemos cómo se la empuja y ahí ya la perforó. Entonces está muy bonita esta imagen porque se ve en tiempo real cómo efectivamente perforamos esa pared interior. Bien, este video más o menos son unos 3 minutos. Voy a tratar de irlo explicando paso a paso cómo es como nosotros colocamos los accesos vasculares. Lo primero que hacemos es una evaluación rápida del paciente en ambas, pues en todos los posibles accesos vasculares que podamos utilizar. Regularmente usamos la vena yugular interna, cualquiera de los dos lados. Se indica si es preferible o si no tiene ninguna complicación o alteración la vena yugular interna derecha porque se continúa directamente con la vena cava superior. Pues una vez que ya tenemos orientada nuestra vena, la centramos y justo donde vamos a funcionar, pues también ahí mismo vamos a aplicar algo de anestesia local. A mí me gusta aplicar anestesia también ecoguiada para no perforar el vaso y es justo exactamente donde vamos a funcionar. Aquí ya tenemos la imagen, vemos aquí la vena, incluso se ve dilatada, acá abajo la arteria que está latiendo. Normalmente hacemos algo de compresión, se fijaron cómo ahí se comprime un poquito, sabemos que la vena pues, está más superficial que la arteria. Infiltramos, aquí vemos cómo se llenó de líquido, ¿no? La anestesia por encima del vaso, que es donde vamos a funcionar, nuevamente vena y arteria. Ok, justo donde ya infiltramos, aquí tenemos esta guía del transductor para que nos vaya guiando con una línea que está por aquí. Vamos a ir introduciendo, aquí vemos la aguja, va pasando, va pasando, va pasando. Poco a poco aquí vemos cómo ya empieza a empujar un poquito la pared del vaso
En este caso, yo prefiero, aquí vamos como ya está la aguja de este lado. Cuando ya estoy en este punto, ay, perdón, creo que la regresé. Ok, permítanme. Cuando ya estoy en este punto, en lo personal yo prefiero girar el transductor para tomar el vaso de manera longitudinal y vemos aquí el giro, vemos acá abajo, veamos la arteria y aquí estamos viendo la vena. Funcionamos y si se fijan cómo se encuentra prácticamente en medio del vaso. ¿Ok? Entonces, una vez que ya sabemos que estamos en medio del vaso, que no la perforamos, hacemos lo convencional, hacemos un poco hacemos un poco de presión negativa para extraer sangre, vemos que sí estamos dentro del vaso y lo que sigue pues es la técnica tradicional, ¿no? De Seldinger modificada, introducimos la guía. Esto pues de pronto es un poquito más lento porque lo hicimos con el fin didáctico, ¿no? De hacer los pasos poco a poco. También dilatamos, solo un poco para no hacer más grande el sitio de punción de la vena y evitar sangrado. Y bueno, pasamos nuestra guía a través del catéter. Es importante siempre recordar, aunque pareciera muy evidente, no está de más, la guía, nunca vamos a introducir el catéter hasta que ya tengamos la guía afuera. Se fijan aquí ya estoy sujetando la guía y entonces ahora sí procedo a introducir completamente el catéter. Insisto, esto, aunque es muy evidente y pareciera que es lógico, pues sí es importante siempre comentarlo con los muchachos que están aprendiendo. Un poquito de presión negativa, no tan fuerte para no ensuciar la jeringa, vemos que sí hay retorno y se hace el mismo procedimiento igual del otro lumen, vemos que tiene retorno. Entonces, en este caso ya terminamos el procedimiento prácticamente. Sin embargo, el video, pues como les comenté, para fines ilustrativos, vamos a mostrar cómo se aprecia el, el catéter dentro de... Se fijan cómo aquí se ve cómo está entrando el catéter a la vena y entonces estamos completamente seguros de que está en vena y por acá atrás está la arteria. Aquí lo estamos dando una toma más hacia la vena, pero sí vimos que la arteria estaba en otra situación y entonces no hubo ninguna complicación. Ahora, eso lo hicimos con un transductor lineal, como lo hemos comentado al inicio. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que el catéter se encuentra en una buena posición? Bueno, pues hacemos una toma, ya sea con un transductor cardíaco o convexo, y vamos a evaluar, este es un eje subsifoideo, vamos a ver aquí las aurículas, derecha e izquierda, ventrículos izquierdo y derecho. Quiero que pongan atención en esta parte, como cuando nosotros damos un flush de solución salina, se aprecia un burbujeo. La técnica, hay muchas formas de hacer esta evaluación. Algunos dicen que hay que una llave de 3 vías, meter un poco de aire líquido, algunos con algún contraste, etcétera. Realmente con la pura presión positiva fuerte, con 1.5 cc de solución salina, vamos a apreciar que después de que damos ese push, tiene que verse aquí lo que vamos a ver aproximadamente entre 1 y 2 segundos después de haber introducido esa solución y esto es lo que vamos a apreciar. Quiero que observen aquí cómo se ve un jet de burbujas, que es cuando está entrando la solución salina. Quiere decir que el catéter se encuentra en una posición adecuada y pues aparte de que no perforamos vena, como lo vimos en el video anterior, está funcionando y está en una posición completamente adecuada. Otro procedimiento que podemos hacer incluso en la misma área de urgencias en pacientes que están intubados, como comenté hace rato, ¿no? Múltiples líneas B confluentes, habla de un síndrome alveolo intersticial. Es un paciente que estamos intubando y que lo que queremos es evaluar el reclutamiento alveolar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a incrementar presiones, en el caso de cuando utilizamos presiones o volumen, para ir viendo ese punto de apertura de los alveolos y estas líneas, que son líneas B, tienen que cambiar a las que son horizontales, que es un reflejo de la pleura, son líneas equidistantes, se llaman líneas A, y esto significa que el pulmón se encuentra con aire y no con líquido, como es en este caso. Entonces, vemos aquí inicialmente, pues, múltiples líneas B, confluentes, un paciente pequeño, como podemos apreciar, es un transductor lineal y pues es un paciente muy pequeñito. Entonces, intubamos,
el paciente ya está intubado, empezamos a incrementar y vemos aquí cómo empieza a verse un poquito de líneas A. ¿Se fijan? Aquí se empiezan a apreciar, sin embargo, sigue habiendo múltiples líneas B. Pero cómo poco a poco empieza a cambiar, ¿no? Vemos cómo empieza a modificarse y de tener puras líneas B, aquí ya se ven más líneas A, pero se siguen apreciando bastante líneas B. Esto fue más o menos como al minuto y medio, 2 minutos. Esta es la imagen que tenemos del paciente. Paciente ya completamente reclutado, con múltiples líneas A, buen movimiento, buen sliding pleural y ya prácticamente sin líneas B, ¿no? Un poquito ahí se aprecian al inicio de la pleura, pero ya sabemos que entonces este paciente ya se encuentra reclutado y ese es la presión que va a requerir de manera adecuada, óptima en ese momento nuestro paciente. Bueno, este es otro caso que publicamos en la revista de Urgencias Pediátricas de España en el 2020, que también la ecografía nos va a servir para tratar las complicaciones de nuestros pacientes, ¿no? En este caso, pues no tengo las imágenes, pero se encuentran dentro del artículo que se publicó. Y este es otro caso, es otra complicación también de uno de nuestros pacientes, neonato, de 14 días de vida, 3 kilos de peso, que se encuentra chocado, ¿no? Entonces, aquí voy a darle pausa. Vamos a apreciar cómo se encuentra. Luego, cuando le hago una exploración subsifoidea, que es la que se denomina la ventana, ¿no? del urgenciólogo, apreciamos inmediatamente un corazón colapsado con un derrame pleural severo. Pues esto ya nos habla de un tamponamiento. Esperemos que se aprecie bien. Se ve el signo del corazón bailante o dancing heart, como si estuviera bailando. El ventrículo apenas este, se contrae y los otros de plano están como congelados, ¿no? Entonces, pues tamponado. Y en ese mismo momento ya lo tenemos en esa ventana, vamos a hacer un drenaje pericárdico ecoguiado en tiempo real. Funcionamos, subsifoideo, ahí donde nos encontramos. Aquí nuestra residente que posteriormente hizo la subneonatología, está haciendo la punción. Extrajimos en esta oportunidad alrededor de 25 cc de líquido de pericardio. Vemos aquí cómo ya el corazón se encuentra completamente normal, sin líquido alrededor y con una contractilidad adecuada. Y bueno, en este caso pues ya son todas las imágenes que traemos. Sí les quiero recordar siempre que hay que agradecer a nuestro paciente porque ellos son nuestros mejores maestros, son quienes nos aportan los casos y hay que tener en cuenta siempre ese respeto y siempre ese agradecimiento a nuestros pacientes. De parte mía es todo, les agradezco mucho su atención.